Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a Video Ingeniería Viral y también a nuestro nuevo canal Video Procesos Viral, que te invitamos a visitar y a suscribirte. Así como también, si no lo has hecho, te puedes suscribir a Video Ingeniería Viral. Hoy vengo a comentarte y a enseñarte una forma de resolver un problema de calidad de piezas inyectadas que es muy importante. A veces no se sabe por dónde comenzar, entonces te voy a contar toda la metodología que he aplicado yo hace algunos años para resolver un problema de calidad. Entonces vamos a desarrollar el tema, puedes quedarte hasta el final del video, vamos a ver las fórmulas, vamos a ver los comentarios técnicos, la forma de cálculo y cuáles han sido los tips para resolver este problema de calidad. Bien, vamos al video de hoy. Lo hago directamente in situ, lo grabo en bruto, quizás no tenga edición. Los alumnos de la facultad me han pedido que hable de este tema, entonces me pareció oportuno contarte, relatarte cómo nació el problema, dónde encaramos la solución y cuáles fueron los tips principales y los cálculos principales para determinar este problema. Yo estaba hace algunos años trabajando como asesor, consultor en una empresa grande de inyección de plástico acá en Argentina. Estaba haciendo unos trabajos sobre mejoras de los procesos de inyección, un nuevo rebalanceo de línea, o sea, modificar la carga de máquinas para optimizar los lotes de producción, y también hacer una relación entre la carga de máquina en el área de planificación respecto al capital inmovilizado, sea de materias primas o de producto terminado en depósito. Entonces yo tenía un trabajo fijo más orientado a la resolución de los problemas de balanceo de procesos de inyección de plásticos. Bueno, alternaba entre oficina técnica y la planta, mucho tiempo en la planta relevando información. Y un día, estando en la oficina, se acerca el dueño de la empresa con el gerente planta y me dice: ingeniero González, ¿lo podemos molestar un ratito? Sí, cómo no, le digo. Usted sabe, me dice, que tenemos un problema de una pieza inyectada, y si bien no es el trabajo que usted tiene ahora, pero nos podría asesorar un poquito, puede ver la problemática. Y le dije: sí, encantado, cómo no. Era la mañana, entonces le digo: nos juntemos a la tarde en la máquina. Almorzamos y tipo 14:30 horas nos fuimos al proceso de inyección. Estaba con el ingeniero de proceso, el gerente planta, el dueño de la empresa y el supervisor de moldeo del turno tarde. Me dice: mire, ingeniero, esta pieza la fabricamos en esta prensa de 50 toneladas de fuerza de cierre, y en esta máquina la pieza sale perfecta. O sea, todo bien, es una pieza hermosa, la calidad, los criterios de calidad, sale todo bien. Entonces, está muy bien en esta prensa de 50 toneladas. Pero resulta que por carga de máquinas, que era uno de los temas que yo tenía que ver después, este molde lo ponemos en una prensa de 90 toneladas de fuerza de cierre y ya no va más. Sale la pieza con problemas de calidad, y lo único que hicimos es mudar el molde de la prensa de 50 toneladas a la otra prensa de 90 toneladas de fuerza de cierre. Tenemos manchas, ráfagas, burbujas en la pieza, entonces no hay forma y no le encontramos la solución. Entonces, ¿qué pasa? Seguimos fabricando la pieza en la máquina de 50 toneladas, pero ya está totalmente saturada la máquina por carga de máquina, entonces nos ocasiona un problema con el balance de esa máquina y de la línea de producción. Entonces, bueno, le digo: ningún problema. Y empiezo a revisar. Lo primero, veo el ciclo de inyección, un ciclo coherente. Veo las velocidades de inyección, 50-60 milímetros por segundo, el tiempo de inyección está cerca de los 2 segundos, etcétera. El tiempo de mantenimiento estaba bien, la presión de sostenimiento la tenían cerca de un 70-80%. Entonces no había indicio de que, pasada la máquina de 90 toneladas, por supuesto que había que adecuar parametría, pero me fijé en el proceso también que iba la pieza inyectada en la máquina de 50 toneladas.
Entonces empecé a hacer unos cálculos yo con mi cuaderno y mi calculadora, que ahora te voy a mostrar. La velocidad de inyección estaba aproximadamente igual a 55 milímetros por segundo. Esto en la prensa de 50 toneladas de fuerza de cierre. Entonces el molde era algo como esto. Lo voy a dibujar aproximadamente. Tenía 4 cavidades así. Vamos a hacer la forma geométrica principal, lo que llamamos superficie proyectada. Aproximadamente así, como figura geométrica relevante, ¿no es cierto? No eran rectángulos, pero se aproximaba por rectángulos. Acá teníamos el canal distribuidor principal, el punto de inyección, la colada, y distribuía de esta manera a las 2 cavidades. Muy bien. O sea que era un molde de número de cavidades igual a 4. La pieza la voy a hacer un poquito más grande, ese rectangulito de pieza. La pieza inyectada tenía como medidas en este rectángulo equivalente 3 centímetros de base por 9 centímetros de alto. Bien, entonces como yo veía que la parametría era coherente, digo, bueno, vamos a calcular la fuerza de cierre. Para eso sabemos que la fuerza de cierre es igual a la presión en la cavidad multiplicada por la superficie proyectada, y la superficie proyectada es esta superficie de las 4 cavidades del molde. Ahora bien, digo, la presión de cavidad, ¿cómo la tomo? Bueno, no tenía tiempo de ir al nomograma que todos manejamos y que nosotros le enseñamos a calcular la presión de cavidad en el curso de inyección de plástico, que te invito a que te inscribas para el próximo. Entonces no tenía tiempo de eso para determinar la verdadera presión de cavidad necesaria para llenar el molde, pero nosotros manejamos una regla práctica para hacer un cálculo rápido, donde establecemos como presión máxima, porque voy a calcular la fuerza de cierre máxima, como 4 kilonewton por centímetro cuadrado. Bien, o sea, 4000 newton es una regla práctica esta que manejamos por centímetro cuadrado. Bien, o sea que eso me está dando a mí, vamos a poner acá, 4000 newton son aproximadamente 400 kilos, kilogramos por centímetro cuadrado. Y esto es aproximadamente 400 bar. Bien, esta es una regla práctica. Cuando quieres calcular la fuerza de cierre máxima, no hay problema que tomes el valor máximo de presión de cavidad estimada. Las presiones de cavidad en el moldeo por inyección van de 200 bar hasta 600 bar en el universo de plástico y de piezas inyectadas. Entonces esta regla de tomar 4 kilonewton por centímetro cuadrado, que es aproximadamente 400 bar, anda bien. Y es un dato para hacer un cálculo rápido. Muy bien. ¿Y la superficie proyectada cómo la obtenía? Bueno, primero tengo que hacer la superficie de una de las cavidades, o sea 3 por 9. Bien. Y después multiplicarla por el número de cavidades. O sea que me está dando 9 por 3, 27, por 4, 108 centímetros cuadrados. Bien rapidito lo venía haciendo. Entonces, la fuerza de cierre necesaria es la presión que yo estimaba, 400 kilos por centímetro cuadrado, multiplicado por los 108 centímetros cuadrados. Eso me estaba dando una fuerza de cierre necesaria de, vamos a agarrar la calculadora,
400 por 108, me puedes acompañar en el cálculo, me da 43.200 kilogramos. 43.200 kilogramos, aproximadamente, vamos a poner 43 toneladas. Esa es la fuerza de cierre necesaria. Entonces, recuerda que la fuerza de cierre es aquella fuerza que necesita imprimir la máquina, y la fuerza necesaria para mantener el molde cerrado durante el proceso de inyección propiamente dicho, o sea, la máxima presión de inyección. Eso es fuerza de cierre, está bien, para que el molde no se abra. Bien, entonces nosotros necesitamos 43 toneladas mínima para esa pieza en esa prensa de 50 toneladas. Ahora, no tenemos que agregar ningún coeficiente porque directamente yo ya tomé los 400 bar como presión de cavidad máxima. Entonces, ¿qué se hace después? La prensa de 50 toneladas, entonces, si yo hago las 43 toneladas dividido las 50 toneladas máximas de la máquina, esa proporción, hago el cálculo, 43 dividido 50, me da 86%. Lo colocamos en forma porcentual, o sea, 0,86 igual a 86%. Entonces, el supervisor había programado usar el 86% de las 50 toneladas de fuerza de cierre máxima, y estaba correcto. Entonces, cuando el molde iba a la prensa de 90 toneladas, cambiaba la cosa. Entonces yo digo, bueno, ya que estoy en la prensa de 50 toneladas, voy a hacer un calculito más para verificar el perfil de temperaturas que el supervisor había colocado. El supervisor había colocado un perfil de temperaturas. La máquina tiene 3 unidades de resistencia calefactora, un perfil constante a la temperatura sugerida de inyección de ese plástico, que era un polipropileno. El perfil de temperatura constante. Entonces yo digo, voy a calcular el porcentaje de uso del cañón. Entonces, el espesor de la pieza, el espesor era de 3 milímetros, espesor predominante, o sea, 0,3 centímetros. Entonces dije, el volumen de inyección, el volumen de la masa, es igual a la superficie que yo tenía, 108 centímetros cuadrados, multiplicado por el espesor de la pieza predominante, 0,3 centímetros. Entonces, eso me está dando a mí, vamos a hacer el cálculo, 108 por 0,3 me está dando 32 centímetros cúbicos. Ustedes pueden corroborar los cálculos. Entonces 32 centímetros cúbicos la masa a moldear, así en forma general rapidita. Ahora, como el peso específico que yo tome, peso específico, lo tomo igual a 1 gramo por centímetro cúbico de polipropileno, pero rápido. Eso es un rápido. Sabemos que hay que tomar la melt density, la densidad, a la temperatura de inyección, pero yo estaba haciendo un cálculo rápido. Entonces digo, bueno, el peso total en gramos de inyección, peso, voy a tomar aproximadamente 32 gramos, la masa a moldear. Bien, la unidad de inyección, la capacidad máxima
de la prensa es de 55 gramos. Entonces, lo que se llama el porcentaje de uso del cañón, usted tiene que hacer la relación, los 32 gramos dividido los 55 gramos, y eso le da el porcentaje de uso del cañón. Entonces, cuando yo hago este cálculo, 32 dividido 55, que era la capacidad máxima de esa inyectora, me da aproximadamente 0,6, aproximado 0,6, o sea 60%. Ese es el porcentaje de uso del cañón. ¿Qué quiere decir? Que si acá está representado el cañón de la máquina, bien, y esta es la carga máxima, yo estaba usando el 60%, o sea que el usillo estaba llegando hasta acá. Si esta es la posición máxima, 60% de uso. Y es muy buen uso. Nosotros recomendamos que el porcentaje de uso del cañón esté entre 50 y 60%, nunca menos del 20% y nunca más de 80% porque trae problemas. Entonces, con esto, ok, el perfil de temperatura constante. ¿Por qué? Porque si usted usa un perfil un porcentaje de uso del cañón de inyección menor o próximo al 20%, 20, 30, 40%, tiene que elegir un tipo de perfil de temperatura. Y si usa más del 60, 70, 80, tiene que elegir otro. Eso lo tenemos hablado en otros videos. Entonces, estaba correcto hasta acá, la velocidad de inyección correcta, el perfil de temperatura correcto, el porcentaje de uso del cañón 60%, en esta prensa 50 toneladas. Se había programado una fuerza de cierre 43 toneladas, por lo tanto el uso de la fuerza de cierre de la máquina era un 86%, correcto. Entonces, el problema venía cuando lo subíamos a la prensa de 90 toneladas. Entonces, hicimos cambiar el molde, subimos a la máquina, el supervisor colocó toda la parametría que él había experimentado y empezamos a inyectar las primeras piezas y efectivamente salían con manchas, ráfagas, algunas burbujas. Entonces, el dueño de la empresa y el gerente de planta me dicen: mire, sospechamos que hemos degradado el plástico, entonces alteramos la velocidad de inyección. Le bajaban la velocidad de inyección, que ya estaba relativamente baja, 50-60 milímetros por segundo. Pero eso agravaba más porque sabemos que al bajar la velocidad de inyección demasiado, la viscosidad se torna inestable. Entonces ocasionaba un problema contrario. Probaron con inyectar más velocidad de inyección y no cambiaba nada. Probaron de cambiar el perfil de temperatura y tampoco. Mejoraron el secado del material y tampoco. Entonces no sabían para dónde ir y ya habíamos subido la matriz a la prensa de 90 toneladas. Entonces ¿cómo continúa el tema? Yo pensé lo siguiente. Vamos a desplazar un poquito ahora el cálculo. La prensa de 90 toneladas. Entonces yo dije lo siguiente. Prensa 90 toneladas. Yo lo que hice, revisé la parametría, puse una velocidad de inyección práctica, digamos, la dejé en 65 milímetros por segundo, le dejé un tiempo de inyección de 1.5 segundos para esta pieza, andaba bien. Ya entré a dudar del perfil de temperatura porque el supervisor le había puesto el perfil de temperatura constante como la máquina es 50 toneladas, que estaba bien el criterio, pero en este caso yo dije lo siguiente. En la prensa 90 toneladas, el porcentaje de uso era esos 32 gramos, que es la masa a moldear, pero la dosis máxima que permitía esta máquina eran 125 gramos, porque era una prensa mayor. Entonces, ya no eran los 55 gramos de la prensa anterior, ahora el usillo era mayor diámetro y permitía una inyección mayor. Por lo tanto, hice el cálculo: 32 sobre 125 gramos de capacidad máxima de inyección, 32
dividido 125 y me da redondeando 0,3. 0,3, o sea 30%. Bajó del 60% en la primera prensa a la 30%. Cuando usted tiene este porcentaje de utilización del cañón de inyección, es bastante bajo, por lo cual es excesivo el tiempo de residencia, el tiempo de permanencia del plástico dentro de la unidad de inyección. Entonces usted no puede tener un perfil de inyección constante. Lo que tiene que hacer es aplicar un perfil de temperaturas que se llama creciente, que va desde el nivel más bajo en la primera resistencia del lado de la tolva, más bajo, y va subiendo las temperaturas en 10-15 grados entre las resistencias, pero es un perfil que se llama ascendente, porque el porcentaje de utilización es bajo y tiene demasiado tiempo de residencia. La temperatura de boquilla la había puesto en 190 grados y la temperatura de la tolva a 80 grados, o sea que estaba controlado. Pero ya acá había un cambio. Era un error poner un perfil de temperatura constante, tenía que ser creciente. Y digo, bueno, eso puede ser un problema. Y digo, vamos a calcular la fuerza de cierre. Y me dice el supervisor, no. Dice, yo ya la calculé y acá viene el error. El error es el siguiente, dijo el supervisor. La fuerza de cierre en la máquina de 90 toneladas hizo así: 0,86 por 90 toneladas. Eso es un error. ¿De dónde sacó el 0,86? Él había calculado la fuerza de cierre tomada. ¿Se acuerdan? 43 toneladas era de cálculo, pero respecto a la prensa de 50 toneladas le daba 0,86. Ese es el porcentaje de uso de la fuerza de cierre. Y arrastró el mismo valor. Dice, yo le voy a colocar un 86% de las 90 toneladas. 0,86 por 90. Y da 77 toneladas. Acá el cálculo lo había hecho bien. Da 77. Y le había programado 77 toneladas de fuerza de cierre a la prensa. Cuando lo que tenemos que programar es la fuerza de cierre necesaria. Si el cálculo de la fuerza de cierre necesaria, como vimos acá, es 43 toneladas, esta que tenemos acá, 43 toneladas, en cualquier máquina yo necesito 43 toneladas, por más que la prensa sea de 50 o de 90. Y le había arrastrado el mismo porcentaje de uso de la fuerza de cierre, pero eso fue un error conceptual. Entonces le programó 77 toneladas. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió es algo muy sencillo. Tapó los venteos del molde. Entonces en la máquina de 50 toneladas estaba trabajando correctamente el molde. ¿Y qué significa esto de los venteos? El venteo es un mecanizado que se hace en los planos de cierre de la matriz del molde, para que cuando el plástico va inyectando y llenando la cavidad con el polímero, ese aire tiene que ir saliendo y sale por los venteos. El venteo es un mecanizado cuyo espesor es muy pequeño. Va desde 1 centésima de milímetro hasta 7 centésimas y 1/10 de milímetro, pero como muy mucho, porque solamente tiene que escapar el aire a la tremenda presión de inyección dentro de la cavidad, que va entre 200 y 600 bar. Entonces, si usted le coloca al molde una presión de cierre totalmente excesiva, lo que hace es anular el efecto de los venteos. Entonces, como el supervisor no tenía claro el concepto, le coloca el mismo porcentaje de uso de la fuerza de cierre de la máquina anterior, 86%, y le da 77 toneladas. Pero con 77 toneladas dejaron de funcionar los venteos por excesiva fuerza y deformación del plano de cierre de la matriz. Recuerden que un venteo del orden, por ejemplo, de 5 centésimas de milímetro hasta, digamos, 1/10 de milímetro, está en el orden de deformación de los aceros cuando aplicamos las tremendas fuerzas de cierre. Entonces el venteo se anulaba. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que la fuerza de cierre excesiva mal programada ocasionaba que los venteos no trabajaran. Entonces todo el aire no podía salir,
ocurría el efecto de burbuja dentro de la pieza y además al probar con mayor velocidad de inyección degradaba el material. Entonces, ¿cuál es el problema de colocar una fuerza de cierre excesiva? Que puedo llegar a anular los 22, que fue este caso. ¿Y cuál es la fuerza de cierre que se programa? La necesaria, la que surge por cálculo. Si esta máquina dio 43 toneladas, se la pongo en una de 50 toneladas 43 y en una de 90 también tengo que poner 43. Con ese cambio y además haber modificado el perfil de temperatura, en vez de ser constante ascendente, la pieza empezó a salir en forma perfecta. Entonces muchísimo cuidado cuando programamos la fuerza de cierre máquina. Un comentario adicional es, bueno, yo en máquinas modernas puedo colocar las toneladas de fuerza de cierre programada en función del cálculo, pero las prensas antiguas tienes que poner un porcentaje de la fuerza de cierre máxima. Entonces, supongamos en la segunda prensa el porcentaje máximo de uso de esta prensa es de 90 toneladas. Muy bien. Entonces, ese fue el error, ponerle 77 toneladas. Lo bien, lo correcto, fue programar 43 toneladas en vez de 77. Entonces, si usted hace las 43 toneladas dividido las 90 toneladas de la máquina, vamos a ver cuánto nos daba eso. 43 dividido los 90 me da 48%. Eso da 0,48, o sea 48%. Entonces, si su prensa se programa la fuerza de cierre como porcentaje de la fuerza de cierre máxima, siendo esta fuerza de cierre 90 toneladas en este caso, usted le pone entonces 48%. Y en las máquinas modernas se le pone directamente el tonelaje de cálculo. No se pone un valor mayor, no se usa un coeficiente más grande, si hay que poner 43, porque yo estuve usando 400 bar, que ya es una presión alta en mi estimación. La famosa regla de los 4 kN por centímetro cuadrado que los ingenieros conocen. Entonces, bueno, esa es la anécdota y te quedó como enseñanza cómo se calcula y se programa la fuerza de cierre de una máquina. Como siempre, si este video te gustó, danos un like, compártelo, suscríbete al canal si no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones. Y si quieres ir visitando nuestro segundo canal, Video Procesos Viral, que es compañero de Video Ingeniería Viral, puedes hacerlo, lo estamos recién iniciando. Estaría bueno que comiencen a suscribirse, será un canal de muchísima información, digamos, y va a revisar todos los procesos industriales para que ustedes lo puedan aprender y conocer.